Buenas tardes y muy bienvenidos a todos al Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti. Os agradecemos mucho que estéis aquí en este acto. Quiero decir, para empezar, que es un día especial. Todos los días que hacemos algo son especiales, pero bueno, hoy es el primer acto que hacemos en el CEMAP, aquí en nuestra sala de este año 2018. Y empezamos pues con una programación que hemos preparado y que tenéis en la página web y en el Facebook del Centro Benedetti, que incluye muchos escritores y muchos actos que podéis visitar en la web para teneros ahí delante en la medida de lo posible a lo largo de estos meses de aquí a mayo, que es cuando ya de alguna manera nos despedimos, pues llega la etapa dura de exámenes, etcétera. Entonces, bueno, pues es el primer día y decía que es especial porque además lo hacemos de la mano de la poesía, en este caso lo hacemos de la mano de un poeta fundamental de la poesía peruana de las últimas décadas, un componente, un integrante de la última generación de poetas del Perú. Además, no solamente poeta, sino profesor en la que es la gran universidad peruana, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y también profesor en la Universidad de Lima. Por tanto, Paolo de Lima, que es nuestro invitado de hoy, bueno, pues aúna ambas facetas, la de poeta y la de profesor, y eso nos da pues una perspectiva muy interesante, en tanto que reúne en sí mismo la perspectiva académica con la perspectiva de quien es uno de los creadores principales de la poesía actual en Perú. Dicho esto, quiero, por supuesto, leer algunos datos curriculares de Paolo de Lima. Él es doctor en literatura por la Universidad de Ottawa, Canadá, y actualmente es catedrático en la maestría y doctorado de literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como catedrático de lengua y literatura en la Universidad de Lima. En 2005 obtuvo el primer premio de ensayo de la Asociación Canadiense de Hispanistas. Es coeditor de los volúmenes Inostroza, el Miglior Fabro, 2011, Osvaldo Reynoso, Los universos narrativos, 2013, que es uno de los grandes narradores del Perú de mediados del siglo XX en adelante, y en Octubre no hay milagros, 50 años después, 2015. Es autor de los estudios La última cena, 25 años después, Materiales para la historia de la poesía peruana, del año 2012, y Poesía y guerra interna en el Perú, 1980-1992, publicado en Nueva York en 2013. Ensayos suyos han aparecido en muy prestigiosas revistas sobre la literatura y la cultura hispanoamericanas, que no leeré para no cansar, pero sí que quiero incidir en que ha participado, por supuesto, en numerosos congresos internacionales en Estados Unidos, Canadá, España, Francia, países de América Latina. Y, como decía, lo que quiero incidir es en sus libros de poesía como poeta. Es autor de los poemarios Cansancio, publicado en 1995, reeditado en el 98, Mundo Arcano, del año 2002, y Silenciosa Algarabía, del año 2009. Todos ellos reunidos bajo el título de Al vaivén fluctuante del verso, que es esa compilación publicada en el año 2012. Hoy, a petición de la profesora Carmen Alemany y mía, nos va a hablar sobre poesía peruana de los años 60, de una serie de autores fundamentales que de alguna manera son de vuestro interés principal también por lo que estáis estudiando este año. Y nos va a hablar sobre poesía peruana de los 60 bajo el título de Discursos armados de la poesía peruana de los 60, de los inicios de la Revolución Cubana a los inicios de Sendero Luminoso, en poetas como Herraut, César Calvo, Cisneros, Inostroza y Marco Martos, que es a día de hoy el presidente de la Academia Peruana
de la lengua. Bueno, tan solo me resta decir que para nosotros, Pablo, pues es una grandísima alegría tenerte por fin en Alicante, en el Centro Benedetti, tan esperado, y un honor también tenerte con nosotros. Así es que tuvieras la palabra cuando quieras. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias a Eva Valero, a Carmen Alemani, por el tremendo honor de estar aquí frente a ustedes. Muchas gracias a ustedes por estar acá en esta sesión. Voy a hacer una sesión dialógica, informativa. Sobre todo me interesa que ustedes accedan a estos autores de los cuales voy a hablar, que busquen sus libros después que escuchen mi conferencia. Ese sería un poco el logro que buscaría en lo que voy a hacer hoy. Y a partir de ellos, hacer un poco de recuento histórico, ¿sí? He usado estos dos grandes nombres para llamar su atención: la Revolución Cubana y, bueno, Sendero Luminoso, gran nombre entre comillas, ¿no? Entonces la idea es hacer un repaso de la década del 60, los años dorados del 60, la década del 60 tan célebre, a través de estos autores peruanos, ¿sí? Entonces, si quieren también me pueden ir preguntando, interrumpiendo, así que podemos hacer un diálogo, como una tertulia, ¿sí? Bueno, el título lo tienen ahí. Esto de acá. Aquí más o menos he escrito también algunas ideas, ¿no? Voy a centrarme en 5 destacados. Todos son poetas canónicos ya, ¿sí? Javier Heró, ahí están sus años de nacimiento, los que hayan fallecido, sus años de muerte. Como ven, Heró fallece primero. Por eso, vamos a hablar en el orden en el que están en la lista. Muere a los 21 años. ¿No? Bueno, vamos a leer. Del Lima 42, Puerto Maldonado, es un departamento en la selva peruana. El 63, César Calvo nace en Iquitos, que es una ciudad en la selva. El año 40, murió el año 2000. Antonio Cisneros nació el 42 y murió el 2012. Rodolfo Inostroza nació en la ciudad de Huaraz, que queda al norte de Lima, es una ciudad andina. Y en el año 41, y murió hace poco, el 2016. Y Marco Martos es el poeta de la generación que aún sigue vivo. Es profesor también en San Marcos, o sea, tengo el honor de que sea colega, el gran maestro Marco Martos, y nuevamente ha sido reelegido recientemente, ¿no? Como dijo su profesora, presidente de la Academia de la Lengua. Es un poeta muy activo actualmente. Entonces vamos a ir avanzando. Javier Heró, el primer poeta del cual vamos a hablar, un poco para ver su imagen, ¿no? Conocerlos. Él es César Calvo. Él es Antonio Cisneros, ¿sí? La melena sesentera, clásica. Él es Rodolfo Inostroza, con la máquina de escribir, ¿sí? La segunda foto a color, cuando él hizo de actor en París. Hay una película por ahí circulando. O sea, también fue galán de cine, este poeta. Y él es Marco Martos, ¿sí? Entonces ahí estamos. Todos son fotos que he encontrado de los años 60, ¿no? Un poco en la época que yo, sí. Chiquito, ahí tiene 23 años, creo. Sí, 23. Bueno, entonces me centraré en un corpus de poemas que algunos de ustedes tienen una copia de los poemas, después se pueden fotocopiar con sus amigos, ¿no? Estos poemas me permitirá abordar, para el caso de los 4 primeros autores, una visión de la visión que ellos tenían de las guerrillas, ¿sí? De corte guevarista, el Che Guevara, ¿no? Y con el quinto, con Marco Martos, como ya les contaré, los inicios del Sendero Luminoso. Entonces, a través de estos autores, vamos a ver cómo expresaban en su poesía, que ojo, no es algo exclusivo. En su poesía también hay el hipismo, el rock, la contracultura, la poesía urbana, el desamor, todo, ¿no? Pero acá estamos simplemente sesgando, acercando el ángulo hacia este tema, ¿no? Porque así son las conferencias, uno siempre agarra un tema específico y sobre eso se trata de ahondar lo más posible, ¿no? ¿Sí? Aquí hay un pequeño cuadrito histórico. El teniente Vallejo Jauja es la primera rebelión que hubo en el Perú. Jauja es una ciudad
andina, el país de Jauja, poco, creo que bueno, viene la ciudad de aquí, también se quiso remediar esto en Perú, es una ciudad famosa por el clima, los que tienen tuberculosis los mandan a vivir ahí, qué sé yo. Hay una novela famosa, País de Jauja, justamente de Edgardo Rivera Martínez. Hay una novela de La ciudad de los tísicos, de Abraham Aldelomar. Entonces tiene una tradición literaria. Hay una rebelión que duró un día, sobre la cual Mario Vargas Llosa noveló Historia de Maita, ¿sí? Entonces tiene que ver con esta rebelión del teniente Vallejos. En la novela Mario Vargas Llosa retrocede la acción antes de la Revolución Cubana, pero en realidad ocurrió el 6-2, ¿no? Paralelamente hubo otra toma de tierras campesinas con Hugo Blanco, un líder sigue vivo, creo que hay una foto por ahí que van a ver después. Es un trotskista, estuvo en la cárcel por estos levantamientos campesinos, tuvo una relación epistolar con José María Arguedas, ¿sí? De eso voy a hablar también en la noche, lo voy a mencionar porque voy a hablar de Historia de Maita, están invitados hoy en la noche, o sea, la conferencia. Bueno, esa es otra rebelión que hubo en el 62. Después el 62, 63, 65, las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional. Ahí ya entramos con el corpus de nuestros autores, ahí entra ya Javiero. Y el 65, otra guerrilla. Todas estas dos, las que están al medio, tienen que ver con el aura cubana, ¿no? El Che Guevara y todo eso, ¿sí? El MIR, Luis de la Puente Uceda, ese es el líder. 65. Estas son dos guerrillas muy breves y fueron rápidamente develadas, qué sé yo, ¿no? Los dirigentes asesinados, etc. Ya vamos a hablar de ellos después. Y por último, cerramos la década el 6-9, junio, en Huamanga con un movimiento popular por la gratuidad de la enseñanza en Huamanga. Eso es lo último, es Marco Martos, que vamos a hablar, ¿sí? Hubo un gobierno militar revolucionario, digamos, parecido al de, digamos, como muy amigo de Allende en Chile, ¿no? Que todos conocemos, en Perú, pero sin embargo era nacionalista. Fidel Castro fue a Perú una vez solamente cuando estuvo de presidente este señor Velasco, y sin embargo hubo una rebelión en Huamanga, Ayacucho, que fue sojuzgada por Velasco, y vamos a hablar, y que Marco Martos nos cuenta de eso en sus poemas que ustedes tienen. Bueno, un poco este es el contexto sociohistórico que tiene que ver con las guerrillas, ¿sí? Y el surgimiento del Sendero Luminoso. Entonces, 6-2, 6-9. Él es Hugo Blanco, el líder trotskista que sigue vivo, ¿no? La toma de tierras, formar al campesino, sobre todo en la convención Cusco, ¿sí? La zona de Cusco, ¿no? Que ustedes conocen, la zona de los incas. El Ejército de Liberación Nacional es una guerrilla donde militó Javier Heró, ¿sí? El poeta, del cual voy a hablar enseguida. Él junto con Alain Elías, es otro guerrillero que sigue vivo. Ellos estuvieron juntos el día que Javier Heró muere en una canoa, ¿no? Edgardo Tello es un poeta casi como Javier Heró, pero menos conocido. Guillermo Lobatón, en fin, Héctor Béjar, Juan Pablo Chanto, ellos son Heró y Tello, poetas, y los demás guerrilleros de este Ejército de Liberación Nacional, una guerrilla, ¿no? Al estilo guevarista, ¿no? El uniforme verde olivo y todo aquello, ¿sí? Sí. Bueno, rápidamente, este es un poeta muy famoso anterior, de los años 50. Ustedes saben que en los años 50 la poesía los poetas se dividían en dos, así como el Barcelona y el Real Madrid eran poetas puros o poetas sociales, ¿sí? Entonces este poeta se llama Alejandro Romualdo y es el poeta social por antonomasia. Él tiene un famoso poema, Canto Coral a Túpac Amaru, que es la libertad. Túpac Amaru, no me lo conocen, antes de la independencia, la colonia española lo amarró a 4 caballos, lo descuartizó y es el símbolo del regreso del Inca, digamos, ¿sí? Túpac Amaru. Y Alejandro Romualdo tiene un gran poema dedicado a él que siempre, cuando uno es chiquito en Perú, se lo enseñan en el colegio a recitar. Acá hay un cuadro pop de Marcel Belauchaga, un pintor nuevo,
con Tupac Amaru liberado. Arriba está uno de los versos del poema. Podemos ver a los costados de Tupac Amaru a dos guerrilleros del MRTA. No sé si ustedes escucharon una toma de embajada de Japón en Perú. En fin, abajo están militares, el presidente Velasco que les conté, este presidente nacionalista. Es un fresco. También por ahí está de la Puente Uceda, que está al costado del brazo arriba de Velasco, al costado del brazo de Tupac Amaru. Es un fresco, digamos. Abajo están las imágenes de Huamampoma de Ayala. Es un collage, ¿no? Y el pintor también al estilo de Velázquez se pinta ahí de blanco y negro, ¿sí? Marcel Vela Uchaga, con barba. Bueno, entonces la figura de Tupac Amaru culturalmente vista, ¿no? Cultural y políticamente. Es un artículo, simplemente que lo estoy citando, donde Alejandro Romualdo busca una continuidad entre los poetas sociales y los poetas del 60, ¿sí? Porque dice que los impulsa un ánimo común, por llegar por hacer una verdadera democratización, ¿no? Una verdadera idea popular del país, ¿sí? Entonces, para él no hay mayor diferencia, pero no es así, en realidad sí hay un cambio de lenguaje en los años 60. Entonces, el cambio no solamente es la revolución cubana, como también la profesora Carmen, ¿no? en el libro plantea, ¿no? La poesía coloquial toma nuevos bríos con la revolución cubana, ¿no? Y eso pasa pues en toda América Latina y obviamente en el Perú. Entonces, aparece Javier Heró. Javier Heró aparece en el año 60, 61. Ahí lo vemos en el colegio con su diploma. Es el colegio Markham, colegio inglés. Sale con su diploma en primer lugar. Era el joven con una carrera, un futuro prominente. Ahí lo vemos con una amiga, Javier Heró. Ahí lo vemos también haciendo un juego, una fiesta escolar, ¿sí? Un chico guapo, bien internado, ¿no? Hay un baile, un baile social. Él era de Miraflores, que es el barrio burgués por antonomasia en Lima. Ahí lo vemos en una cena. Están en Lima, parece que están en una fiesta yanqui, pero eso es Lima, ¿sí? Este es un libro de su hermana, Cecilia Heró, ¿no? Hay dos libros, que es el mismo, pero creo que con el título cambiado, actualizado, en la segunda edición. Si ustedes quieren leer sobre la vida de Javier Heró, hay una buena biografía a través de su hermana, porque ella tiene las cartas y toda la información de primera mano, ¿no? Javier Heró. La tumba de Javier Heró, ¿sí? Él muere en la selva, Madre de Dios. Te les voy a contar. Y esa es la primera tumba, porque en los años 2000 pocos, 2005, 2006, bueno, ahí está acribillado, ¿sí? Él fue muerto con balas dum-dum, esas balas para matar elefantes. Ahí ven en el pecho el boquete, ¿sí? Ahí está también Javier Heró. Una foto similar a la que tiene el Che Guevara también, ¿no? Al costado del custodio. Y bueno, esto ya sí es en los años 2000. Los hermanos de Heró traen su tumba y ahora está enterrado él en Lima, ¿sí? En los Jardines de la Paz, un cementerio en Lima. Entonces Javier Heró es un joven, pues, joven brillante, primer lugar en su colegio, primer lugar en la Universidad Católica. Ganó los Juegos Florales en la universidad, ganó el premio Poeta Joven del Perú. Su poesía era saludada por todos los poetas. Lo publicó la mejor editorial de Lima entonces, que era La Rama Florida de Javier Sologuren. Y un día decide irse a Cuba a estudiar cine, y en Cuba se enrola como guerrillero, ¿no? Y él entonces tiene un libro que se llama El Río, del año 60, otro libro que se llama El Viaje, del año 61, un tercer libro que se llama Estación Reunida, que se publicó póstumamente el año 64, pero él como guerrillero asume un seudónimo, ¿sí? Rodrigo Machado, ¿sí? Como Rodrigo Machado, Rodrigo por el Cid, ¿no? Rodrigo Díaz de Vivar, y por Antonio Machado, él elige esos nombres y escribe poemas de corte guerrillero, exaltación a la revolución, al fusil y al pueblo, ¿sí? Son poemas escritos en La Paz, en La Habana y La Paz, ¿sí? Estos poemas los tienen ustedes, ¿no?
Los poemas de Heró, firmados bajo el seudónimo de Rodrigo Machado, reafirman su compromiso poético con los ideales de izquierda revolucionaria de la década del 60 en el Perú, ¿no? En tanto, estos poemas fueron escritos cuando él era miembro de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Entonces, la idea es un poco ver cómo esa mediación, ¿no? Ser guerrillero va hacia su poesía misma, como vamos a ver, ¿no? Bueno, hay otro poema de Heró, por otra foto de Heró. Entonces ahí están los poemas que ustedes tienen. No hay una explicación primera sobre los poemas, ¿sí? Los estoy enseñando acá, pero después ustedes tienen la copia de los poemas. El último poema, por ejemplo, está fechado en Madrid, porque en esos años uno no podía ir a Cuba directamente, como ahora ustedes se quieren ir a Varadero, toman el avión y se van, ¿no? Ahí para ir a Cuba uno tenía que ir por Moscú, por París, por Madrid y llegar a La Habana. Uno no podía llegar directamente de América Latina. De Lima no se podía ir uno a Cuba, ¿no? Porque estaba prohibido, ¿sí? Te fichaban, como se dice, si te ibas, ¿no? Entonces, el último poema, como Rodrigo Machado, como guerrillero, tiene que ver con España, ¿sí? Está escrito en Madrid. Y ese poema es interesante, ya vamos a hablar de ese poema. Aquí está Heró ya un poquito más radicalizado, con la barbita, ¿no? Y la mirada profunda, ¿sí? Ya un poco más desconfiada, ¿no? Acá hay algunos versos de los poemas guerrilleros, ¿no? Fidel señala el camino, está claramente entonces instalado en la Revolución Cubana, ¿no? No voy a analizar tanto los aspectos formales, métricos, sino sobre todo un poco el tema ideológico, ¿sí? De los poemas, ¿sí? Pero aquí vemos, bueno, si hay un descriptivismo, ¿no? Cierto coloquialismo, ¿no? Narrativismo, qué sé yo, ¿no? Una mañana apareció el comandante, era el bravo Fidel, etcétera, ¿no? Nos proponía levantarnos en armas, cambiar el curso de la historia, 40 aceptamos. O sea, en su poesía misma él está diciendo que él asumió ser guerrillero, ¿no? Entonces la poesía ya da cuenta de la historia, ¿sí? De su propia historia biográfica y la propia historia de Perú y de América Latina, ¿no? Entonces es interesante cómo el poeta utiliza la poesía, el lenguaje poético para su biografía, pero no solo la biografía de que me dejó mi mamá y me siento mal, ¿no? Sino que también es la biografía también está más política, ¿no? Más social, ¿sí? Ahí también hay un elogio a Cuba, ¿no? Un día conocí Cuba, ¿sí? Vi la ciudad, Sierra Maestra. Fidel también es prácticamente el dios, ¿no? Fidel Castro, ¿sí? ¿No? La idea de los enemigos, siempre hay un enemigo, siempre claramente, ¿no? En este tipo de poesía, ¿sí? La idea de uno quiere ser guerrillero, ¿por qué? Porque la patria está triste, el pueblo está triste, los niños están en las calles, ¿no? Entonces, hay una proclama por qué yo hago esto, por qué me meto en la guerrilla, ¿no? O sea, ¿qué me lleva? ¿No? Me lleva la indignación ante la pobreza, ¿sí? Cadáveres esperando su redención, ¿no? El campesino, el pescador, el leñador. Entonces, también un propósito de resaltar lo popular, el pueblo, ¿no? Los oficios simples, ¿no? ¿Sí? Como Cristo con sus apóstoles, ¿no? Los pescadores, qué sé yo, ¿sí? El campesino, en este caso. Entonces, todo esto es muy característico de esta poesía social, coloquial, ¿no? De esta generación de estos años, bueno, que viene una gran tradición, ¿no? Pero que aquí la vemos instalada con la Revolución Cubana. Acá hay una foto también, otra foto de Javiero, ¿sí? Siempre es también interesante porque la generación del 60 es la generación del jean, las zapatillas, ¿no? Y el polo, no sé si dice aquí el polo, ¿no? Él todavía está en la frontera, ¿no? El terno, ¿sí? Entre los años 50 y, digamos, y el despeinado del 60, ¿no? Es un poco la frontera, Heró. Bueno, entonces en estos poemas hay un concepto general de pueblo. Aquí un poco yo hago lo leo en perspectiva, obviamente han pasado 50 años, ¿no? La idea de pueblo tiene que ver, este concepto de pueblo, porque también se redefinen los conceptos, pues, ¿no? En este caso, la idea de pueblo de Javier o de Rodrigo Machado
tiene que ver con los ideales de la izquierda revolucionaria de los años 60. Es en base a estos ideales que Heró busca encajar, ¿no?, con su arte poética anterior, que es una arte poética más relacionada con la casa, lo familiar, ¿sí?, con lo cotidiano de su entorno, como digo, familiar, citadino, ¿no? También es un poeta muy relacionado con la naturaleza. En ese sentido, ustedes pueden, por ejemplo, releer a Heró desde el punto de vista de la ecocrítica, ¿no?, que es una disciplina que también está en boga, ¿sí? Entonces, estos poemas de Rodrigo Machado, que no es el Heró canónico, el Heró canónico es el de los primeros libros, ¿no?, de Rigo, el viaje, ¿sí? Pero estos poemas también están en relación con el Heró canónico, ¿sí? O sea, pone la guerrilla en relación con sus imágenes y motivos típicos, que son la naturaleza, la familia, el romance. Y entonces, por ejemplo, hay un crítico peruano, Edgar Ojara, que es profesor en Washington, que está publicando la poesía completa, libros muy bonitos de Heró, pero no considera estos poemas, por ejemplo, ¿sí? Y Heró incluso tiene cuadernos cortitos de 6, 7 poemas y los ha publicado en libros con fotos y con grandes prólogos. Pero para que el crítico tiene por tener una ideología distinta, desprecia esta producción. Y ese es un error, porque uno no debe querer empatar o no empatar con el autor que trabaja, sino simplemente trabajar. Eso es importante como estudiosos de literatura, ¿no?, encajar en lo que la poesía misma está planteando, no lo que uno quiere hacer ver, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, yo estoy viendo que hay en los poemas guerrilleros de Javier Heró hay una relación con su poética anterior. No es que sea algo que lo escribió simplemente por exaltación panfletaria, ¿no? Nada que ver. Bueno, acá otros poemas más de Heró, ¿no? El tono molesto, ¿no?, la basofia del país, qué sé yo, ¿no?, que mienten hablando de justicia, libertad, ¿no? O sea, digamos que los que se llenan la boca hablando de estos conceptos y sin embargo no hacen nada, ¿no? Los latifundistas, explotadores, que solo buscan petróleo, ¿no?, y no respaldan y no quieren la naturaleza, ¿no? Bueno, entonces eso está muy, esta gente morirá en el tribunal del pueblo, ¿no? Entonces ese es el tono de estos poemas, ¿no? Y estamos armados, ¿no? Por eso llamaba yo la poesía armada, ¿no?, el título de la ponencia, ¿no?, con fe en el pueblo. Entonces una poesía claramente, ¿no?, la poesía del canto de los pueblos oprimidos, el nuevo canto de los pueblos liberados, la visión popular, ¿sí? Entonces, se trata de un esfuerzo por continuar su poética, como digo, ¿no?, con el plus de la guerra, de la opción por la lucha armada. Pero el lenguaje de estos poemas no solo testimonia ese esfuerzo, sino que a su vez es prueba de la madurez de Heró y de la conciencia poética de lo que hacía, que eso es lo que me importa en estos poemas. No me importa decir que era guerrillero y que no iba a la lucha armada, no, sino lo que me importa es desde el punto de vista de la crítica literaria, que estos poemas revolucionarios, procastristas, de Heró, tienen una relación umbilical con su propia poética. Eso es lo que me interesa resaltar, ¿sí? Hay una continuidad en tema, motivos, música, imágenes épico, lírico, dramáticos, ¿sí? En Heró. Este PPT se puede quedar, después puede compartirse con todos, ¿no? ¿Sí? Ahí están, ¿no? Antes hablé del río, él mismo refiere en estos poemas de Rodrigo Machado, antes hablé de, o sea, hace una reflexión sobre sus poemas anteriores. O sea, él no rompe, ¿sí?, sino que él sigue ahondando en sí mismo desde esta construcción identitaria nueva, ¿sí?, como Rodrigo Machado, ¿no? Entonces acá también, esto es lo más interesante, que el último poema de Rodrigo Machado, El arte poética, que está escrito en Madrid, o sea que ahí nos hermana con España, ¿no? Él dice que en verdad hablando, la poesía es una reflexión sobre qué cosa es escribir poesía, ¿no? Desde su traje de guerrillero, él sigue haciendo una arte poética de qué es escribir poesía, ¿no? La poesía es un trabajo difícil que se gana o se pierde, se va haciendo trabajo de alfarero, arcilla que se cuece entre las manos, ¿sí? Entonces, esa visión de la poesía como trabajo del lenguaje está presente en Rodrigo Machado. Y a la vez, obviamente, también el canto de los pueblos oprimidos, el canto de los pueblos olvidados, liberados, o sea, un tono, entre comillas, más si quieren, panfletario, qué sé yo, ¿no? Pero el Heró, que sabe lo que es usar el lenguaje en la poesía, ¿no?, que no solamente es testimonio, sino que es una versión de la realidad a través de la palabra escrita, está acá, ¿no? O sea, Heró
fusiona dos visiones de la poesía ya expresadas desde sus inicios como autor: el trabajo individual con la palabra y la palabra también como fuerza expresiva liberadora, ¿no? Entonces, la idea es que Rodrigo Machado no es un pasatiempo del poeta Heró, ¿sí? Sino que Rodrigo Machado es el Heró corregido y aumentado, digamos, ¿sí? Es una madurez expresiva, una madurez personal, una madurez política, una madurez ideológica. No es que él abandona la poesía y se pone a escribir solamente viva el pueblo y matemos a los malos, no, ¿sí? Entonces, eso es lo que me interesaba rescatar de Heró, ¿sí? Porque este Heró ha sido maltratado por la crítica, porque elogia a la Revolución Cubana y elogia a la guerrilla, y eso pues está desprestigiado, ¿no? Bueno, en torno al seudónimo, ¿no? Es el producto de la asociación de dos personajes que él admiraba, o sea, el mismo nombre que él elige como guerrillero, no es es una referencia a la literatura, ¿sí? Rodrigo Díaz del Vivar, el sí campeador, Antonio Machado, que es un poeta que él menciona también en sus poemas, ¿no? El poeta de la generación del 98, en fin. Y su hermana Cecilia nos cuenta que ya en la biografía que les enseñé en los libros, que del año 59 él ya usaba en sus borradores, o sea, tímidamente, en privado, pero después ya lo asume, ¿no? Usaba este nombre y apellido, ¿sí? O sea, él ya tenía, desde muy chico ya tenía él este nombre ahí guardado, ¿sí? Entonces, luego él ya lo asume, ¿no? En julio del 62, cuando se inicia en Cuba su entrenamiento militar, ya dicen, voy a dejar de ser Javiero, a partir de hoy día seré Rodrigo Machado, ¿no? Entonces, usa este seudónimo, ¿no? A la vez que se entrena como guerrillero, ¿sí? Y bueno, obviamente eso dura muy poco porque él muere a los pocos meses, ¿no? Acá hay una cita también de su hermana, de la biografía, ¿no? Que ella misma, ¿no?, cuenta esta genealogía, génesis de su seudónimo, ¿sí? Bueno, acá hay una anotación de un crítico que te contaba, Carmen Luis Fernando Chueca, ¿sí? Él tiene un trabajo sobre y acá justamente menciona también los poemas. Ahí están los poemas que ustedes tienen mencionados, ¿sí? Y un poco donde aparecieron inicialmente, ¿no? Sus poesías completas, etcétera, ¿no? Sí, hay un poco de donde fueron apareciendo estos, porque primero cuando se publica su poesía no aparecen individualizados, aparecen como dentro del montón los poemas. Y después, poco a poco, los lectores, la crítica han ido dándole la unidad a estos textos, ¿sí? Entonces lo que me interesa subrayar es que el punto central de focalización de la mirada de Rodrigo Machado, eso sí, es un poco ya una crítica aparte mía hacia su concepto de pueblo, ¿no? Es culturalmente eurocéntrico, porque los modelos de masculinidad incluidos en el nombre y el personaje Rodrigo Machado pueden ser rastreados hasta su núcleo de producción ideológica, discursiva y cultural, que es Europa y específicamente España, ¿no? Hay algo que se llama el máximo de conciencia posible, o sea, uno no le puede pedir, como se dice, peras al olmo. Heró es un poeta en los inicios de los 60, y su visión de lo popular es lo popular, digamos, castellano, ¿sí? ¿No? Sus lecturas, su educación, ¿no? O sea, no se llama Tupac Amaru o un hombre quechua, ¿no? Que después aparecen poetas así, ¿no? Por ejemplo, hay una poeta, María Emilia Cornejo, que se la ve como la primera de la poesía femenina, tiene poemas que se llaman Soy Micaela Catar y qué sé yo, ¿sí? Pero al inicio de los 60, lo popular viene de una tradición española, castellana, etcétera, ¿no? Y es lo normal, es lo que es y así es como debe ser, ¿no? Entonces, bueno, Machado es la romantización de la República Española, ¿sí? Y de la secuela de la causa republicana en el exilio y con sabor castizo, ¿no? Y Machado además es una referencia clara, una influencia clara en Heró, ¿no? En sus libros. Ahí están Río, Estación Reunida. Hay otro pequeño libro llamado Viajes Imaginarios. Y Machado siempre fue un poeta que él admiró, ¿sí? Aunque eso también sería otro tema, otra conferencia, pero hay un poema de Heró donde es el primer poeta que introduce a Helio, por ejemplo, en el Perú, ¿sí? Hace una intertextualidad con la tierra baldía, es otro tema, ¿sí? O sea, Heró es un poeta muy rico, ¿sí? Es un inicio. Bueno, Rodrigo, ¿no? El mío Cid, ¿no?
tiene que ver con los valores de hispanidad, valor militar, astucia, lealtad al rey, capacidad de negociar, modelo de masculinidad paternalista, bueno, falocéntrico, el protector de las mujeres, de sus hijos y su esposa. Es un poco lo que hacemos, ¿no? Analizar un poco lo que está detrás de los significantes, los referentes, ¿no? ¿Sí? ¿Qué cultura, qué visión está ahí, ¿no? Es un poco el análisis del seudónimo, Rodrigo Machado, ¿sí? Entonces, con estos paradigmas de Antonio Machado y Rodrigo Díaz de Vivar, Heró construye un modelo de héroe con lo cultural militar que obedece a coordenadas históricas muy diferentes de la historia interna del Perú, porque pues, ni Antonio Machado ni Rodrigo Díaz de Vivar eran peruanos en absoluto. Bueno, en fin, ¿sí? Es una lectura más decolonial, si quieres. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Para los estudios decoloniales puede leerse el gesto de Heró como prolongaciones de un proyecto de modernidad eurocéntrico, que en buena medida es lo que terminó siendo la guerrilla en los años 60, incluyendo al Che Guevara, porque ellos, los guerrilleros, ¿por qué tan rápido terminó la guerrilla? ¿Por qué tan rápido los mataron? Porque no se comunicaban con los grupos dominados en su idioma. El Che nunca aprendió quechua en Bolivia, ¿no? Heró nunca se comunicó en una lengua amazónica, ¿no? Entonces, este problema de identificación y posicionamiento cultural les impidió llevar a cabo su programa político, ¿sí? Entonces, también ese análisis cultural nos lleva a comprender también su fracaso político ideológico, ¿sí? Bueno, pasando al siguiente poeta, César Calvo. Bueno, Heró muere el año 63 y todos los años habían homenajes a Javier. Se volvió el poeta símbolo, ¿sí? Por antonomasia, el poeta joven, el poeta héroe, como vamos a ver. Esta es una pizarra en la casona de San Marcos, ¿sí? Un homenaje a Javier, semana de homenaje al poeta y héroe, ¿no? A Javier. Ahí están César Calvo y Antonio Cisneros, ¿no? Los poetas amigos de Heró. Es Arturo Corcuera, Calvo y Cisneros. Arturo Corcuera acaba de fallecer el año pasado, un poeta muy amigo de Heró también, muy amigo también de Cuba de toda su vida. Ahí están Calvo, Corcuera y Heró. ¿Sí? Corcuera tiene un hijo, hoy antes se apellida Corcuera, se me dio el nombre, después de salir el afiche, lo menciono porque él está haciendo una película sobre Javier Heró, ahí el viaje. Ahí está, Javier Corcuera, ¿sí? Hijo del poeta Arturo Corcuera, cineasta muy conocido actualmente, tiene una película que se llama La espalda del mundo, en fin, ¿sí? Él está haciendo una película, todavía no se estrena, sobre Javier Heró. Ahí lo vemos con su padre, con Arturo, en la casa de Arturo, en las afueras de Lima, ¿sí? Hay otra película más que se está haciendo también de Eduardo Guillot, cineasta nuevo, En busca de Javier, para que vean que no pierde actualidad Heró. Él es el director Guillot, ahí está un poco el afiche de la película. Ese es el actor, apellido Toso, que está personificando a Javier Heró, ahí pueden ver, ¿no? Entonces, ya hay dos películas que pronto ustedes van a poder ver sobre este poeta. Entonces, es un poeta que no pierde vigencia, ¿sí? Obviamente todo el mundo busca explicarse por qué se metió el guerrillero y por qué no sé qué, bueno, ¿no? Uno no debe cuestionar las motivaciones, simplemente, bueno, en mi caso, por ejemplo, tratar de entender a través de su propia poesía, ¿no? Bueno, esto simplemente es un pie de página. Estos son unos poemas de Heró que fueron encontrados, se los regaló a un amigo, un profesor, Abelardo Oquendo, y los publicó el año pasado, que son unos poemas de homenaje a Martín Adán, un poeta peruano barroco, autor de una novela vanguardista que les recomiendo mucho, se llama La casa de cartón. Y es como una especie de neobarroco temprano, Heró. O sea, como ven, Heró tiene muchas vetas. Esta veta acaba de ser descubierta, ¿sí? Entonces no solamente es el poeta que habla del río, que murió guerrillero, es un poeta que tiene muchas aristas. Es un poeta muy interesante, Javier Heró, ¿sí? Entonces, el segundo es César Calvo. Ellos dos escribieron poemas a cuatro manos, ¿sí? Ensayo a dos voces. Y los dos ganaron el premio Poeta Joven del Perú. El año 66, César Calvo tuvo una mención honrosa en el premio Casa de las Américas con su obra El cetro de los jóvenes, que se publicó al año siguiente. Ahí está, ¿no? El fusil, ¿sí?
porque es una poesía que también, como lo de Rodrigo Machado, son los 60, las guerrillas, ¿sí? Todavía no había muerto Che Guevara, ¿sí? Entonces, esta opción todavía era el futuro, digamos, ¿sí? De los jóvenes. Y el primer poemadero de este libro, El Centro de los Jóvenes, lo he elegido porque por la dedicatoria. Está dedicada a Hilda Gadea. Hilda Gadea, ¿quién es? Es la primera esposa del Che Guevara. Prácticamente es la que radicalizó al Che Guevara. Al Che Guevara de los diarios de motocicleta, ¿sí? Cuando se enamora de Hilda Gadea es que recién él ya entra por el conducto rojo, digamos, por decirlo así, ¿sí? Entonces una peruana es un poco contribuye, ¿sí? A esta figura. Ahí está el Che con la hija de ambos, Hildita, ¿sí? Ella tiene un libro también, Mi vida con el Che, dos ediciones, Hilda Gadea. Ustedes acuérdense de la película Diario de Motocicleta, que el Che Guevara se conoce a un doctor Pérez, que también era comunista, entonces había toda una, vos conocés Mariátegui, entonces había muchas personas, ¿no? como Hilda Gadea, ¿sí? Bueno, entonces este poema de César Calvo reivindica a la esposa del Che, ¿no? Y es una oración, ¿sí? Una oración. Voy a leer rápidamente el poema. Padre nuestro que estás en el fuego, en el agua, en la tierra, bajo el amparo de tu sombra crecen los cabellos del sol y de los muertos. Y nada es bello si te niega, nada existe. Acógenos ahora en esta hora, sosténnos y acompáñanos. Orada, Padre mío, como luna el negro cielo, nuestra época oscura, ¿sí? Y mi vida, en fin. Entonces, poco es una oración buscando claridad, ¿sí? Buscando una vida distinta, ¿sí? Siempre seas tú mi corazón bañado por el mar o por la sangre que mi mano derrame, ¿no? Entonces también la idea de la sangre derramada, ¿sí? Es un poco el buscar la iluminación para poder hacer una época distinta, salir de la época oscura y buscar una época luminosa, ¿no? Y obviamente, entonces por eso no es gratuito la dedicatoria a Hilda Gadea, ¿no? De César Calvo, ahí está, ¿sí? En el mismo libro El Cetro de los Jóvenes hay otro poema de César Calvo dedicado a Héctor Béjar, que vimos su nombre mencionado al principio, guerrillero, ¿sí? Y el diario, bueno, el poema juega un poco también con los diarios de los guerrilleros, diario del Che, por ejemplo, ¿no? Que va registrando en el monte los acontecimientos, ¿no? Entonces el poema tiene que ver con eso de ahí, ¿sí? Él es Héctor Béjar, sigue vivo. Entonces, Héctor Béjar, a quien está dedicado el poema, él tiene un libro que se llama Perú 1965, apuntes sobre una experiencia guerrillera. Se publicó en Montevideo y en Lima en el año 69. Ese libro gana el premio Casa de las Américas de ensayo. Se reeditó en Lima en el 74 con un prólogo y 2 capítulos nuevos con el título de Las guerrillas del 65, balance y perspectivas, ¿no? Entonces, estos poetas, en sus libros de juveniles, en sus primeros años, los 60, están muy identificados con estos personajes. Son sus referentes culturales, ideológicos, ¿no? ¿Sí? No parecen liberales por acá, ¿no? En esos años. Ahí está el libro de Héctor Béjar, ¿no? La experiencia guerrillera, ¿sí? Y los poetas, los mejores poetas que ganaban los premios, etcétera, tienen esta ideología, esta referencia, ¿sí? Él es Calvo, ahí está Calvo en París con el escritor Julio Ramón Ribeiro, es el mejor cuentista peruano del siglo XX, también con Ribeiro y con Chabuca Granda, la mejor compositora de valses peruano, no sé si han escuchado hablar de la Flor de la Canela, qué sé yo, bueno, ella es Chabuca Granda. César Calvo también era cultor de la música popular, se llama música negra, ¿sí? Nica, Chincha, El Sol de Lima. Entonces siempre estos poetas buscaban lo popular, más allá de la poesía en la música, por ejemplo, ¿sí? Bueno, también tiene fama de galán, ¿sí? César Calvo. Habían otras fotos con en la playa, con las chicas y todo en bikini, no las puse porque ya era muy ¿cómo se llama esta? Aspíllaga, ¿no, Borca? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Patricia Aspíllaga, ¿sí? Una modelo de entonces en Lima. Bueno,
Ahí está, ¿no? La foto del Calvo con Heró, bueno, perdón, con Cisneros, ¿no? En homenaje a Javier Heró. Hay otra foto de los dos amigos, César Calvo y Cisneros juntos. Entonces, bueno, ya me fui a Cisneros. Él es Antonio Cisneros, ahí está Antonio Cisneros en Cuba, siendo entrevistado. Él tiene, el año 64, publica un libro que se llama Comentarios Reales, obviamente usando el célebre título de Linca Garcilaso. Su profesora Carmen acaba de publicar un ensayo en la revista de crítica literaria en base a estos dos libros, ¿no? Y el libro es una historia del Perú, digamos, desde la cultura Paracas hasta el presente. Y el presente del 64 era la muerte de Javier Heró, que había muerto en mayo del 63. Entonces los dos últimos poemas están dedicados a Javier Heró, su compañero generacional, ¿sí? Medía 1,80 m, ¿no? Una elegía, ¿sí? Una elegía de Heró, al que llama héroe de nuestros días, ¿no? Voy a leer el poema de Cisneros. Dice, tener un héroe entre la casa es como si... también el tono, típicamente, Cisneros es uno de los poetas más importantes de esta poesía conversacional, narrativa, coloquial. Tener un héroe entre la casa es como si una noche, por buscar nuestros zapatos bajo el lecho, tocásemos un cuerpo limpio y fuerte, como el cabello recién cortado. Acostumbrarnos a su presencia es molesto al principio, pero el resto de los días nos da sombra y solo puede entristecernos no haber fortalecido nuestros brazos a tiempo ni saber dónde ensayaba sus amables canciones, ¿no? Obviamente él muere, se va a la guerrilla y él se siente quizá un poco culpable, no sé, ¿no? De no haber podido estar con el amigo. Vargas Llosa, en su Contra Viento y Marea, que son sus artículos periodísticos, en el primer tomo, él tiene un artículo, un homenaje a Javier Heró. Lo escribió en París. Heró muere el 15 de mayo, lo escribió el 19 de mayo, ¿sí? Y se publica una revista de poesía llamada Piélago, publicada por poetas jóvenes en Lima. Y ese artículo termina diciendo que las futuras generaciones pronunciarán el nombre de Heró con respeto y dirán: el primero de nuestros héroes fue un joven poeta, ¿no? Entonces, como ven, Vargas Llosa, Cisneros, todos coincidían en ver a Heró como un héroe, ¿sí? Es en la revista Piélago donde aparece el artículo de Vargas Llosa, ¿no? Es un número monográfico dedicado a Javier Heró, ¿sí? Fue exhibida en la Casa de la Literatura, una de la revista. Y Lebrando Pérez era uno de sus directores. Entonces ahí está, ¿no? Lo que Vargas Llosa plantea, el joven poeta Antonio Cisneros también lo plantea, ¿no? El héroe de nuestros días es Javier Heró, ¿sí? Entonces un poco reafirmar esta visión de Heró, ¿no? Un héroe. Pero hay otro poeta también guerrillero, pero menos conocido, se llama Edgardo Tello, ¿sí? Ahí tenemos un poco de datos de él, ¿sí? También aparece en la poesía de estos autores. Él murió en Ayacucho, que es una ciudad de la cual ya vamos a hablar, porque ahí se inicia Sendero Luminoso. Heró muere el 6-3 y el 6-5 aparece otra guerrilla con el nombre de Heró, la guerrilla Javier Heró, y Edgardo Tello, que fue amigo de Heró, estudiaron juntos letras en la Católica, qué sé yo, hasta habían estado en Cuba, ¿no? Se vuelve guerrillero en una guerrilla que lleva el nombre de su amigo, ¿sí? Por ejemplo, tenía un sobrenombre ya no Rodrigo Machado, sino su sobrenombre es Cuyac, que es quechua, significa el que ama, ¿no? Entonces, como ven, las contradicciones se van dando y se abre hacia la realidad, digamos. El pueblo no solamente es lo castellano, también es lo quechua, y etcétera, ¿no? Entonces, eso se va del 6-3 al 6-5, etcétera. Esto se va ahondando y se va expresando en las palabras, en los significantes. Entonces, es Edgardo Tello, ¿no? Él tiene un libro, Las Puertas de la Esperanza, se publica en el 70 póstumamente. Hay una antología, Poesía Trunca, porque todos son poetas que mueren jóvenes, Poesía Latinoamericana Revolucionaria, de Mario Benedetti, y él incluye este libro de Edgardo Tello. Se publica en Visor, acá, y también hay una edición en Cuba, que es la que yo tengo, ¿no? Benedetti, Poesía Trunca. Así que apareció Benedetti aquí, que estamos en la sala que lleva su nombre. Así que no estamos nada desentonados.
Entonces, Edgardo Tello. También, para tener presente a otros autores, ¿no? Porque cuando hay autores tan grandes como Ero, opacan un poco a los otros, ¿no? Hay una revista que se llama Estación Reunida, del año 64, de jóvenes poetas, que era financiada por Cuba, porque acuérdense que las guerrillas todavía están hasta el 65, 67, muere el Che Guevara, y financiaban revistas para a los poetas con el cuento, bueno, no sé, para publicar poemas, para a la vez también ensalzar la revolución cubana, ¿no? Y el título es del libro de Javier, Estación Reunida, ¿sí? Y ahí se publican poesías de Edgardo Tello, ¿sí? Este poeta guerrillero. Y hay un artículo de él que se llama En torno a Javier, ¿sí? Que no está republicado, sería bueno republicar. Yo encontré la revista en Cuba, en Casa de las Américas, son 4 números de esta revista. Y esta revista está dedicada a Javier y a Edgardo Tello, ¿sí? Son los 2 poetas jóvenes guerrilleros, ¿no? Bueno, el siguiente poema de Cisneros, Canto ceremonial contra un oso hormiguero, su libro 68, el poema se llama Crónica de Chapi, ¿no? Que tiene un 6.5. Este libro gana el premio Casa de las Américas, el 6.8, es uno de los libros cima más importantes de la poesía coloquial, conversacional. Y ahí está, casi al final, la tercera parte del libro, Crónica de Chapi, que es una crónica sobre las guerrillas. Y aquí, entre los nombres que aparecen, aparece el de Edgardo Tello. O sea que Cisneros también da un espacio en su poesía a este poeta, a Edgardo Tello, ¿sí? Igual hay una referencia al principio del Cid, ¿no? Para hacer un poco una asociación con Rodrigo Machado, el seudónimo de Ero. Bueno, hay una entrevista del escritor mexicano Marco Antonio Campos a Cisneros 2011, donde le pregunta sobre este poema, ¿no? Es un poema, uno de los poemas más conocidos de Cisneros, más analizados, etcétera, ¿sí? Y él dice que es un requiem, ¿no? Y en este poema muestro que tengo simpatía por aquellos guerrilleros, creo un tono épico, pero a diferencia de muchos otros poemas de la época no los hago héroes. O sea, Eros sí lo hace héroe, pero aquí hay una especie de cierta distancia, qué sé yo. Me ha movido pura y esencialmente el aspecto humano. O sea, cuando él escribe este poema no es que él esté simpatizando por la guerrilla, no es como Heró, Rodrigo Machado, Cisneros, pero igual tiene todavía el corazón a la izquierda, por así decirlo, ¿sí? Entonces hace esta especie de elegía a los seres humanos, no a su ideología, ¿no? Es una solidaridad compasiva por una guerrilla que fracasó. La misma solidaridad compasiva hay en el poema por Javier que hemos visto, ¿no? En comentarios reales, donde no me apego al dramatismo ni exalto el sacrificio, es lo que describe, ¿no? A Heró. Entonces, este poema. Como digo, vamos a hacer el recuento y después podemos seguir conversando, ¿no? Tenemos 2 especialistas sobre los poemas. Pero el siguiente poema de Cisneros está en su libro Agua que no has de beber, ya del año 71, ¿sí? Y hay un poema también dedicado a Héctor Béjar, que ya vimos, ¿no? Poema sobre la moral y el provecho de los jóvenes. Y habla de los antiguos, y cuando habla de los antiguos piensa el año 64, miren ustedes, ¿no? Entonces, como ya el 71 ya cancela un poco los 60, aunque no tanto, ¿no? Porque digamos los 60 dicen que acaba en el 73 con el golpe a Salvador Allende, ¿no? Pero bueno, hay un poema de Cisneros dedicado, ahí vimos a Héctor Béjar, ¿sí? Al guerrillero. Bueno, Cisneros leyendo poemas. Tiene un YouTube, un poema muy bueno, leyendo en Chile. Muy gracioso, Cisneros leyendo ahí, ovacionado, en una ventanita chiquita, en un edificio en Santiago. Bueno, el siguiente poeta es Rodolfo Inostroza. Su primer libro, los poemas que tenemos de él son de su primer libro, ¿sí? Consejero del Lobo, del año 65. Salió el mismo año 2 ediciones, una en Cuba y otra en Lima. Y ahí hay un poema que se llama Horacio, que Horacio, o sea, Edgardo Tello muere, 6.5, creo que en diciembre, ¿no? Pero dijeron en las radios que había muerto antes, y él pensó que había muerto antes del tiempo, y le dedica este poema. No había muerto, pero se lo dedicó, porque pensó que se había muerto. Y Horacio era antes de usar el seudónimo en quechua, ¿no? El que ama, tenía este seudónimo, este nombre de guerrilla, Horacio. Por eso se llama así el poema, Horacio, pero que es el nombre de batalla de Edgardo Tello, y es una elegía también a
a este amigo poeta, ¿sí? Ahí está Edgardo Tello, como guerrillero. Y el otro poema de Cisneros, Canción a la Inglesa, también de Consejero del Lobo, ahí hace una intertextualidad con Shakespeare en la segunda página, Ricardo III, acto segundo, y él mete obviamente, entre comillas y todo, pero no es Shakespeare, porque dice, han matado a Luis de la Puente. Y Luis de la Puente, ¿quién es? Es un líder guerrillero, justamente, ¿sí? Este es Luis de la Puente Uceda, cuya madre es una de las musas de César Vallejo, dicho sea de paso, ¿sí? Creo que, no me acuerdo si Rita, en fin, ahí está, por ahí el nombre lo tengo, pero su madre fue musa de Vallejo. Tiene también esa celebridad, este guerrillero Luis de la Puente Uceda. ¿Sí? Y Rodolfo Inostroza, en su poesía, ¿no? O sea, digamos, en sus libros canónicos, aparecen estas intertextualidades, que es lo que estoy yo resaltando. Podemos resaltar muchas otras, ¿no? Pero como digo, estamos enfocando en estos aspectos, ¿sí? Bueno, Rodolfo, nuevamente con Ribeiro, el gran cuentista, pero Rodolfo también era gran cocinero, ¿sí? Ahí lo vemos. Aquí está en París nuevamente con Ribeiro y con Bryce, ¿sí? Y también hay una película que le han hecho ahí está en Barranco, el que está al medio es el cineasta, un joven cineasta, Consejero del Lobo. Todavía no se acaba la película. Franz Harris se llama el chico. Se estrenó un adelanto en un congreso de peruanistas en Ottawa. Entonces, estos poetas, como ven, ya tienen sus propias películas también, ¿sí? De ahí está, ¿no? El joven Inostroza. Ya llegué al quinto, a Marco Martos, ¿sí? Entonces, Marco Martos. Estamos ya 6-9, ¿no? De Herol 6-1, 6-2, 6-3, que muere el 6-3. Con Marco Martos cerramos los 60, ya no con las guerrillas buenas, sino ya con las guerrillas malas, ¿no? Con Sendero Luminoso. Ese es un libro de Carlos Iván de Gregory, un antropólogo. En Perú hay lo que se llaman los senderólogos, que son los especialistas de Sendero Luminoso. Y él trabajaba en Ayacucho y conoció a la gente de Sendero. Y él dirigió la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Es un gran intelectual peruano. Y él tiene uno de sus primeros libros, se llama El Surgimiento del Sendero Luminoso, y ahí está Ayacucho 6979. ¿No? Porque todos piensan que el Sendero comenzó en el año 80 con la lucha armada, pero antes de hacer la lucha armada se prepararon 10 años, ¿no? Y la prueba de fuego fue el 69, que el presidente de la República, nacionalista, amigo de Fidel Castro y de Salvador Allende, reprime, mata al pueblo en Huamanga, ¿sí? Manda helicópteros y todo, y hay muchas muertes. Y entonces ahí los que dirigieron este movimiento fue Aymael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso. Fue su prueba de fuego. Se dieron cuenta que sí podían sí podían quitarle la careta al Estado burgués, supuestamente democrático, ¿sí? Entonces, después del éxito de esta matanza, ya que con ese éxito se prepararon 10 años en los pueblitos de los Andes, y el año 80 inician su lucha armada. Entonces, ahí está una foto de Huamanga, es un pueblo, ¿no? Como ven, todavía muy rural, ¿no? Ahí vemos los indios organizados. Y su poesía, Marco Martos ha testimoniado estos inicios de Sendero Luminoso, ¿no? El 6-9 mismo, en su libro Cuadernos de Quejas y Contentamientos, luego el 74, y por último el último poema, que ya es cuando se conoce lo que es Sendero, pues del año 90, ya vamos a ver una mirada distinta. Entonces vamos a ir viendo por orden. Miren, este es del año 69, ¿sí? Último informe de don Damián de la Bandera sobre las condiciones objetivas en la muy noble y leal ciudad de Huamanga. Huamanga es uno de los nombres de Ayacucho, ¿sí? Como sinónimos, creo. Yo nunca he entendido muy bien. Pero Huamanga, Ayacucho, ¿sí? En el año del Señor de 1969, ¿sí? Y aquí la visión que da de Ayacucho es que es un pueblo muy pobre, ¿sí? Termina diciendo, la cárcel espera con las puertas bien abiertas a quienes quieran cambiar la miseria de Huamanga. Entonces, aquí Marco Martos está dando cuenta de que durante la cárcel, la represión y quienes están a favor del pueblo se van a la cárcel. Entonces, él en su poesía registra
da una posición, ¿no?, a favor de los que quieren cambiar las estructuras, digamos, ¿sí? El 6-9. Y el mismo 6-9, ¿no? Hay otro poema, Relaciones Peligrosas, donde también se ve que él es un poeta que, porque, digamos, lo común, ¿qué cosas había pasado? Estamos hablando del gobierno de Velasco Alvarado, un militar nacionalista, bueno, amigo de Fidel, etcétera. Los guerrilleros del 65, como Héctor Béjar, trabajan en el gobierno, ¿sí? O sea, asimilan a los exguerrilleros, porque habían estado en la cárcel, les dan amnistía y los contratan como intelectuales para organizar al pueblo. Sinamo se llama, hacen cooperativas, hacen la reforma agraria, ¿sí? Y los antiguos guerrilleros guevaristas trabajan en el Estado, ¿sí? Entonces eso es un poco paradójico, si quieren, ¿no? O bueno, así fue, ¿no? Porque obviamente hasta Arguedas, o sea, Velasco era como algo raro, hizo la reforma agraria y cambió al Perú, ¿sí? Hay un antes y después en el Perú con este presidente. Pero los que están en Ayacucho, que es donde comienza Sendero Luminoso, no están con Velasco. Entonces, Marco Martos entre ellos. Marco Martos era maoísta, ¿sí? Y entonces él, por ejemplo, este poema dice, relaciones peligrosas, o sea, cuidado con hacerle caso a estos enviados del gobierno. Porque miren lo que dice al final. Ayacucho es como Macondo, ¿no? O sea, quieren echar tierra, ¿no? O sea, ya el 6-7 había salido 100 años de soledad, Macondo ya se había vuelto un nombre famoso, ¿no? Y aquí está registrado el 6-9 ya en Marco Martos, ¿no? Y asociado a Ayacucho como Macondo, ¿sí? O sea, como realismo mágico. Quieren echar tierra, mostrarse buenos, magnánimos, buscadores de genuflexiones. Pero tengo fama de loco, y alguien me contesta. No hay que dividir al pueblo peruano. El que no apoya al gobierno, apoya a la CIA. Firma el comunicado, ¿no? O sea, apoya al gobierno y déjate morir. Y él dice, y yo no me dejo morir. Y vengo a escribir este poema corriendo. Entonces, aquí queda claramente que Marco Martos no apoya al gobierno de Velasco nacionalista y más bien está, vamos a verlo, ¿dónde está? ¿Sí? Está en este siguiente poema, por encargo. Al final se lo dedica a un amigo que se va a la cárcel, que lo meten en la cárcel cuando hay esta revuelta popular en Huamanga por la gratuidad de la enseñanza, ¿no? Mientras mis otros ojos pululan, al final, en una realidad demasiado evidente, Osman, Cordero de Dios, carne de presidio. Osman es un amigo que lo habían metido a la cárcel y le dedica este poema, Cordero de Dios, ¿sí? Entonces vamos a ver quién es este Corderito de Dios, ¿sí? El Corderito de Dios es el número 2 de Sendero Luminoso. Obviamente Marco Martos no sabía eso, nadie sabía eso en ese momento. Era su amigo, como ustedes son amigos, y nadie sabe que van a ser acá 10 años, ¿no? O sea, nadie es culpable de lo que pasa de acá 10 años, ¿no? Pero Marco Martos se identificaba con la causa de su amigo, que era uno de los líderes de esta revuelta popular para que el colegio sea gratis, ¿no? Y lo meten en la cárcel y le escribe este poema, ¿no? Cordero de Dios, carne de presidio. Y ahí lo vemos, esta es una foto ya actual, ¿no?, de los 2000, junto a Imael Guzmán y otros dos dirigentes. La tercera es su mujer, ¿sí? Ahí está Osman, Cordero de Dios, con Imael Guzmán, Cordero del Diablo, ¿sí? Incluso tiene este señor Osman Morote, tiene un libro de poemas también, ¿sí? Ya no soy, simplemente somos, ¿no? Obviamente ahí ven el cuadro de la carátula, lo popular, la masa, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, este poema Marco Martos registra esta época y registra hasta el personaje mismo, ¿no? Así como Cinero registra a Javiero, a Héctor Béjar, vemos registrado pues al número 2 de Sendero Luminoso. ¿Cuándo no era número 2 de Sendero Luminoso? O sea, aquí nadie está achocándole ningún cargo a querido Marco, ¿sí? Entonces ahí está, ¿no? Bueno, pero más bien un poema que sí expresa, digamos, la ideología de Marco Martos es este poema, ya el año 91, Retablo. Retablo es unas cajitas populares, artesanales, donde se registran actividades diarias, ¿sí?, de los Andes. Y entonces, un poco jugando con esta idea, Marco Martos registra varias escenas de la historia del Perú, de los años de la violencia política, de la guerra interna, conflicto armado interno, guerra civil,
cual sea el año de terrorismo, cual sea el nombre que se quiera usar, ¿sí? Entonces ahí dice, ¿no? Un poema también de corte coloquial, testimonial. En un tiempo viví en Ayacucho, rincón de muertos que lo llaman, ¿sí? Salí de allí por azar el año 70. Los poemas que vimos eran del 69, ¿no? Y salió el año siguiente, ¿no? 10 años antes del comienzo de la hecatombe. O sea, la hecatombe es el inicio de la lucha armada de Sendero, ¿no? Vi la miseria con mis propios ojos, como efectivamente habíamos visto en el primer poema de Damián de la Bandera, ¿no? La miseria mendigando. Y comienza a hacer una serie de recuentos de hechos de la guerra, ¿no? Que los voy a graficar. Por ejemplo, acá tenemos guerrillero de Sendero, que son comuneros, o sea, gente del pueblo, campesinos, con un helicóptero del ejército, que les daba los fusiles muy malos, como ven, de palo, de madera prácticamente, no disparaban, ¿sí? Muy mal armados ahí. Pero bueno, los campesinos contra Sendero Luminoso. Aquí tenemos unas guerrilleras del MRTA, que es un movimiento más de corte cubano, guevarista, como ven, estaban uniformadas, los de Sendero no se uniformaban, se mimetizaban con el color oscuro del pueblo, digamos, ¿sí? El MRTA todavía era una vertiente en los 80s de corte guevarista, ¿sí? Ahí vemos una chica del MRTA. Ella es una guerrillera de Sendero Luminoso. Edith Lagos también es poeta. Ella muere el 82, muy al comienzo de la lucha armada, cuando todavía no se sabía qué cosa era Sendero, ¿sí? Esto es en Ayacucho. Miren, el pueblo, hay un video también por ahí que circula. Cuando muere ella, el pueblo entero sale a despedirla, ¿sí? Incluso el párroco de la ciudad la bendice. El ataúd tiene la bandera comunista. Entonces sale en olor de multitud. Antes de que se supiera lo que realmente era Sendero Luminoso. Entonces los inicios, hay unos inicios románticos de Sendero Luminoso expresados en Edith Lagos. Ahí está su tumba, que tiene en la lápida uno de sus versos, ¿sí? Esta lápida ha sido dinamitada varias veces y vuelta a hacer, ¿no? Porque obviamente no se quiere que haya una memoria de estos personajes, ¿no? Digamos que es una versión femenina de Javier Heró, Edith Lagos, ¿sí? Incluso al mismo Sendero Luminoso no le gusta la figura de Edith Lagos, ¿sí? Le tienen celo porque es una especie de personaje mítico, femenino, sí. Y dicen que ni siquiera era militante, que simplemente era parte de la masa, qué sé yo, ¿sí? Entonces, un personaje también. El poema Retablo de Marco Martos, ¿no? Que habla de esta hecatombe. Por ejemplo, ven, acá hay una matanza en Pucayacu, una comunidad andina. Miren los titulares de los periódicos. Este titular sale en un collage. Tierra vomita 89 cadáveres sin nombre. Son las noticias que eran lo normal en el Perú en los años 80. Tierra vomita, miren ese titular también, ¿no? Sensacionalista, pero relacionado con los muertos, ¿no? Y ahí están los muertos, justamente vomitados, ¿sí? Cayaco. Este es otro titular, Bestias, ¿no? Asesinaron a 8 periodistas a golpes de hacha, cuchillo y piedra. Esta es una de las matanzas más célebres. Las palabras que uno usa no sabe cuáles pueden ser más apropiadas, ninguna es más apropiada que otra. De Uchurajay, que Vargas Llosa tuvo que ver en esta historia. ¿Qué pasa? Que van unos periodistas a este pueblo a hacer su trabajo y los matan, ¿sí? Y entonces eso fue el año 83, a partir de ahí ningún periodista más pudo ir a cubrir, o sea, no había periodistas de guerra en la guerra de Sendero, ¿sí? Porque ahí te mataban por lo que sea, ¿no? Los soldados y todo, ¿sí? Y estos son los mártires del periodismo. Creo que no hay otro caso donde haya matado tantos periodistas juntos, me parece, ¿sí? En pleno trabajo. Ahí están los periodistas de Uchurajay. Uno de ellos, Willy Reto, logra tomar sus últimas fotos antes que los maten los campesinos. Ahí están, miren. Estas fotos las toma y luego aparecen en el informe que ustedes pueden leer de Vargas Llosa, que él escribe el informe para saber por qué los mataron a los campesinos, a los periodistas, a los campesinos. Se dice que los confundieron, que pensaron que Vargas Llosa cuenta que como eran tan bárbaros, pensaron que la cámara de fotos eran metralletas, qué sé yo, toda una serie de mitos. Digamos, es la piedra en el zapato de Vargas Llosa, este hecho, ¿sí? Hasta el día de hoy. Uchurajay. Y el fotógrafo logra tomar algunas fotos
y entierra la cámara, y días después los conejos andinos, que se llaman vizcachas, se entierran las cámaras y se encuentran. Y lo que decía Vargas Llosa es que no hubo diálogo, que de lejos nomás con guaraca al estilo David los mataron con piedras, ¿sí? Pero ahí se ve que sí hubo cierto acercamiento, ¿no? Obviamente con mucha desconfianza se les ve a los campesinos, ¿no? Ahí están las últimas fotos del periodista, incluso se arrodillan pidiendo clemencia, pero obviamente la clemencia no llega, ¿no? Vargas Llosa está ahí, él llegó unas horas en helicóptero, se entrevistó con los comuneros y luego se regresó y escribió su informe, ¿sí? Y esa palabra Uchurajay aparece en el poema de Marco Martos, por eso cuento esta historia. Ustedes pueden leer el informe de Uchurajay en el otro de los tomos, el tomo 3 de Contra Viento y Marea de Vargas Llosa, ¿sí? Es un informe que tiene muchas páginas. Es claramente el comienzo de la hecatombe, ¿no? Si al 82, con la muerte de Lagos, despedida en olor de multitud, todavía había cierta romantización. Ya a partir del 83 ya todo es simplemente negativo, ¿no? Hecatombe, etc., ¿sí? Otro hecho registrado por Marco Martos es una matanza de presos en una cárcel. Ese es Lima. Frente a Lima hay una isla, y la más chiquita se llama el Frontón. Es una isla célebre. Hugo Blanco estuvo ahí, por ejemplo, desde ahí se escribía con Arguedas. Hay toda una literatura sobre esta cárcel, poetas, etc., ¿sí? Y el año 86 se cierra la cárcel porque hay un encuentro de la Internacional Socialista en Lima, y las cárceles que estaban llenas de senderistas hacen una huelga de hambre, qué sé yo, toman algunos rehenes, y el gobierno decide mandar unos barcos y matarlos, ¿sí? Ahí están siendo llevados a la isla, y ahí está el boquete del pabellón, pues, destrozado, ¿sí? Es una caricatura. Está el presidente Alan García con el marino, que después fue su vicepresidente, matando a los senderistas. Entonces, esta masacre hasta ahora, hasta el día de hoy, hay un juicio abierto que no termina, ¿sí? Porque es de lesa humanidad. Entonces, de esto habla Marco Martos, ¿no? Conocí un niño que murió en la isla del Frontón siendo hombre, con 300 de los suyos, asesinado. De Marco Martos sigue el año 91 dando cuenta de los hechos de la guerra, ¿sí? Con un tono elegiaco, ¿no? Ayacucho es la sombra de la muerte, una escalera interminable de cadáveres, la muerte misma trepando hasta mi corazón que vive todo el tiempo agonizando. Entonces, los inicios de un poeta como Heró, que apuesta por ser guerrillero, que termina siendo un héroe, o visto como un héroe, termina en los 60 con esta visión muy negativa. Las armas, la guerra lleva a estas miserias y a estos tonos lúgubres, ¿sí? Que no hay nada que celebrar, en fin. Entonces, es como una especie de historia buena, bonita, un joven, bello, guapo, y al final nada de eso está guapo, ¿sí? Bueno, algo así. Gracias. Ahí me quedo.